Volvemos con Príncipes, las 9:04 p.m. de la noche, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, y tengo entendido 18 horas 4 minutos, o sea, las 6 de la tarde, 5 minutos ya en Nicaragua, en conexión con el maestro y amigo Luis Harvey Bravo. Él es abogado, psicólogo, criminalista, neurocientífico, trabajó en la Armada venezolana y es capitán de Marina Mercante, y actualmente es profesor de neurociencias, es el neurocientífico, y la idea es charlar con él de sus obras y sobre todo de su ponencia en el Congreso Argentino de Trastornos de Personalidad y Psicopatías. Maestro, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias, doctor Guillermo, por su invitación, ¿verdad? Para mí es un honor estar en Príncipes del Manicomio, ¿verdad? Desde Argentina, ¿no? Esto es lo bueno de la virtualidad, este enlace que existe, porque sería imposible agarrar un vuelo para ir a una entrevista y después volverme a regresar a Nicaragua. Y esto es lo interesante, ¿no? Lo que nos brinda la virtualidad, ¿verdad? Estrechar lazos y acortar caminos. Amigo, comparto plenamente con vos lo que dice, porque esa es la forma en que nosotros hemos ido relacionándonos cada vez más, y no solo científicamente, pero la verdad que estoy bastante, digamos, curioso, porque he visto que una obra tuya reciente, temas actuales de psicología forense, que me ha llevado a revisar un poco toda tu bibliografía. Me gustaría que me comentes de eso antes de adentrarnos en la ponencia de ahora del Congreso. Bueno, este es un libro que saqué hace poco con la finalidad de ir creando en Nicaragua esta cultura, ¿no? Del conocimiento científico. O sea, psicólogos que son pocos los escritores, yo diría que son poquísimos los escritores en el área de la psicología, no solamente en Nicaragua, yo diría que en Centroamérica. Siempre buscamos material bibliográfico de otros países y no documentamos una riqueza, ¿verdad?, que tenemos nosotros en nuestro propio país. Este libro nace con la finalidad de la psicología forense y, por cierto, en mi dedicatoria hay una especial para usted, mi estimado doctor, ¿verdad?, como uno de los precursores y difusor del conocimiento científico de la psicología latinoamericana. También tenemos a mi amigo José Ramón, ¿verdad?, Neurobachman de México también. Tenemos al doctor Nicolás Martínez. Entonces, esta inquietud de que en Latinoamérica se divulgue el conocimiento científico es muy importante. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocemos el órgano que nos rige a nosotros, que es el cerebro humano. O sea, y no solamente nosotros como ciudadanos comunes, sino como funcionarios que trabajamos en la procuración de justicia. Este conocimiento del cerebro se debería llevar a las escuelas inclusive. Los maestros de educación primaria ya deben empezar a explicarle y deben conocer el funcionamiento de este órgano maravilloso llamado cerebro humano. Yo digo que en el cerebro se gesta la vida misma del ser. Cuando tenemos un trauma se atrofia, ¿verdad? Y que por cierto, este entra por los sentidos. Y si no le damos la atención debida, vamos ya creando repercusiones en la vida del ser humano, ¿verdad? Que en la etapa adulta vemos estos comportamientos atípicos o anómalos, ¿verdad? Que el mismo Estado, los mismos países empiezan a establecer el control social. Pero ¿qué pasa si en la escuela nos enseñamos desde el inicio a los niños, a los maestros, inclusive en las reuniones de padres, ¿verdad?, y representantes en las escuelas, de lo importante que es este órgano, de lo importante que tienen que ellos saber sobre el trato a sus hijos, saber que un abandono, que un maltrato puede repercutir, ¿verdad?, en la vida del ser humano, creando los trastornos que son, están codificados en el Manual Diagnóstico y Estadístico en 22 grandes grupos, el DSM-5, ahora el nuevo CIE-11 que va a entrar en vigencia a partir de enero, ¿verdad? Que existieron algunas modificaciones, pero no es tanto las modificaciones, sino la cantidad de trastornos que ocasiona un abandono en la etapa temprana, maltratos, ¿verdad?, en la etapa temprana y finalizando la etapa de la adolescencia del ser humano. Entonces, todos estos aspectos interesantes
los maestros lo deben conocer. ¿Qué ocasiona el bullying en la escuela? ¿Qué ocasionan todos estos aspectos, verdad? Que el ser humano percibe a través de los sentidos y se gesta un proceso neurofisiológico interesantísimo, ¿verdad? Y que sabemos que estos procesos neurofisiológicos por tiempos cortos nos ayudan a la supervivencia, pero que en tiempos largos producen mucho daño, específicamente en lo que yo denomino la tríada de las emociones, ¿verdad? Una de ellas es muerte de neuronas, lo que se conoce como apoptosis neuronal, ¿verdad? En el cerebro, y ya desde ahí empieza a desencadenar muchas patologías, enfermedades. Entonces nos preguntamos por qué las guerras producen trastornos de estrés postraumático y los principales combatientes de guerra, ¿verdad?, desarrollan inclusive diabetes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa cantidad de esos procesos neurofisiológicos que altera completamente el funcionamiento de nuestros neurotransmisores, de nuestras hormonas, empiezan de ser un factor que en tiempos cortos es bueno, empiezan a ser nocivos cuando estos factores van a empezar a adecuarse y acomodarse por periodos largos en nuestro organismo. Esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Porque es interesante el conocer el funcionamiento de nuestro cerebro y no solamente en la etapa de la educación inicial, sino inclusive en todas las áreas universitarias, en todas las carreras se debe ya debería ser digamos, crear que ya se empiecen a gestar, ¿verdad?, dentro de la currícula universitaria las neurociencias. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos conocer, un ejemplo, un contador público, un abogado, un vendedor, un psicólogo, un enfermero. Todo el mundo debe conocer el funcionamiento del cerebro, porque como dice Facundo Manes, somos cerebros con patas. Así somos nosotros. El cerebro evolucionó, desarrolló este exoesqueleto llamado cuerpo humano. ¿Para qué? Para protegerse y para poder sobrevivir. El cerebro lo que busca es sobrevivir. Eso es lo que busca el cerebro. Yo respeto mucho las creencias, ¿verdad? Pero somos el resultado, como dice el doctor Ginás, Rodolfo Ginás, neurocientífico, somos el resultado de procesos evolutivos de muchos años, muchísimos años. Entonces, ese resultado, el proceso evolutivo, lo único que hace el cerebro es tratar de sobrevivir y adecuarse a los cambios que se dan, pues, en la vida. Por eso es que usted tiene justamente el cerebro acá en la parte superior y tiene todos los sentidos para controlar todo lo que está a su alrededor. Por eso es que el cerebro tiene el oído, la nariz, la boca justamente acá, directamente para ir controlar todo. Así de simple. Por eso es que el cerebro es importante que nosotros conozcamos. Entonces, como te decía, mi estimado doctor, este libro, ¿verdad?, lo hice con la finalidad de que los psicólogos ya se vayan empapando, ¿verdad?, vayan conociendo, porque es interesante no solamente quedarnos con lo que nos dieron en la universidad, sino actualizarnos constantemente. Y esta es una de mis funciones, pues, con estas publicaciones que hago. Un ejemplo, este libro que se llama Temas actuales de psicología forense, perdón. Aquí hago un compendio, ¿verdad?, de los títulos más importantes que debe conocer el psicólogo forense. Dentro de ella el capítulo número 1, que lo que habla es sobre la psicología forense, definición y funciones del psicólogo forense. Informe pericial del psicólogo forense, cómo se hace el informe pericial, qué es un peritaje forense en psicología, cuáles son esos factores éticos y deontológicos que el psicólogo que trabaja en la parte forense, y cuando hablo de la parte forense no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, porque el Código Orgánico Procesal Penal nicaragüense, su artículo 117, establece la figura del consultor técnico, ¿verdad? Que tú, sin necesidad de ser un psicólogo del Estado, vas a cumplir con las mismas funciones y ya se empieza a normar, ¿verdad? Que usted debe hacer un peritaje, un informe pericial, pero adecuado a las normas establecidas, ¿verdad?, en el estamento judicial, porque usted no puede inventar, sino debe regirse por un patrón claro, con criterios propios de su sistema de evaluación y de lo que usted aplicó para usted determinar las conclusiones de ese peritaje. También las fases del peritaje psicológico. La psicología pericial ante la violencia contra la mujer es otro de los temas, la ley de Berkov, ¿verdad? Es interesante, explicando la violencia contra la mujer. El doctor Berkov explicaba cómo es la violencia contra las mujeres. La psicología pericial en los juzgados de incapacidad, qué es y qué áreas de actuación tiene el psicólogo. Específicamente,
en esos estamentos judiciales, el síndrome de alienación parental, si es una invención, si es una realidad, aunque no está en el codificado, ¿verdad? En el manual diagnóstico y estadístico, es un síndrome que también tiene características diagnósticas y que, por supuesto, debemos conocerlo, aunque no aparezca, ¿verdad? En los libros, en los manuales donde aparecen los trastornos estrés postraumáticos codificados y clasificados, es un síndrome y también debemos saber, pues también en este libro hablo que es un síndrome y todos estos aspectos importantes. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica nosotros estamos llenos de instrumentos de medición. Bueno, eso es lo que nos enseñaron en las universidades, pero nos han enseñado, y con el respeto, ¿verdad?, de la academia, a aplicar instrumentos que ni siquiera tienen una actualización y una baremación adecuada al contexto real de cada país donde debe aplicarse. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que yo siempre critico, ¿no? Una crítica constructiva, ¿no? Cuando hablo de la crítica, es una crítica constructiva. El psicólogo clínico, que es mi especialidad, me he dedicado por estudiar los estamentos psicopatológicos. ¿Por qué? Porque el estamento psicopatológico es lo que te va a permitir valorar a través de síntomas y signos, ¿verdad?, la patología que pueda estar presentando un paciente. Y eso es tuyo. Eso no necesitas ningún instrumento. Pero debes manejar el estamento psicopatológico. Si no conoces de psicopatología, te va a ser imposible, ¿verdad?, poder evaluar a una persona que está sufriendo de algún trastorno, ¿verdad?, de los 22 grandes grupos que tiene el manual diagnóstico y estadístico. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de instrumentos psicológicos, tanto psicométricos, ¿verdad? No están baremados, no están adecuados al contexto de cada país, inclusive los mismos instrumentos forenses. Entonces agarramos, copiamos, salió uno, mira que salió el test de la persona bajo la lluvia, que salió el test del árbol, y salieron 50.000 tests. Ok, yo pregunto, ¿qué organización científica se ha encargado de adecuar ese instrumento que fue hecho en los Estados Unidos o en Europa para adecuarlo al contexto real de Nicaragua o de Argentina? Totalmente. ¿Quién lo hizo? No, pero qué figúrese que... No, hay que adecuarlo. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. O sea, no es lo mismo yo agarrar y evaluar a un norteamericano que evaluar a un argentino. Inclusive de San Lorenzo, de Rosario. Tienen diferentes características. Es el mismo país, pero tienen diferente idiosincrasia, tienen diferentes niveles culturales. En un mismo país existen una diversidad de culturas, antropológicas, religiosas, culturales, educativas, de todo tipo. Entonces, no es lo mismo yo aplicar un instrumento en Buenos Aires que en Rosario. Son dos contextos diferentes. Es un mismo argentino con dos contextos diferentes, sociales, culturales, antropológicos, inclusive ideológicos. ¿Por qué? Entonces los instrumentos se deben baremar. Pero mientras tanto yo le digo a mis colegas psicólogos que utilicen la psicopatología. Que por eso los psicólogos, yo estudié, no me acuerdo, creo que fueron 6 psicopatologías, porque mi especialidad, yo soy psicólogo, especialidad clínica. Yo estudié como 6 psicopatologías, tuve que aprender a meter manual diagnóstico, ¿no? Estudié con el DSM-3, creo, el DSM, no me acuerdo si era el 4 o el 3 con que yo comencé a estudiar, cuando estudié psicología. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que sí existen instrumentos, pero debemos conocerlo. Debemos conocerlo, debemos saber qué es un síndrome, debemos saber qué es un síntoma, debemos saber qué es un signo. Y le voy a decir algo, ¿no? Con esto, no hace falta, y por eso es que yo digo que los médicos psiquiatras, usted no ve que un médico psiquiatra carga un instrumento de medición, vamos a ver, lléneme esta planillita, no lo carga. Solo con la observación clínica conductual ya uno puede saber de acuerdo a las características, y es importante, porque las víctimas, los pacientes, debe existir una correlación entre lo que dicen y lo que manifiesta su cuerpo. Y por eso es importante la observación y dejar un poco atrás de tanto utilizar instrumentos, ¿verdad? Que no digo que no, pero debemos ser más científicos. Hay instrumentos que son muy subjetivos y no te permiten determinar a través de un dibujito, de una proyección. Un ejemplo, yo particularmente soy más conductista que otra cosa.
y aplico método científico por cada paciente. No me gusta el psicoanálisis, respeto a los psicoanalistas, ¿no? Pero no me gusta el psicoanálisis, ¿verdad? Me gusta la observación clínica conductual, soy más clínico, más científico. ¿Por qué? Otro de los aspectos fundamentales que destaco en este libro, ¿no? También es la aplicación de la neuropsicología. O sea, la neuropsicología también y la psicopatología, neuropsicología forense y la psicopatología forense están tomando más campos cada vez en estos ámbitos judiciales. ¿Por qué? Porque la neuropsicología te permite también, a través de la utilización de la neuroimagen, valorar a profundidad estructuras del cerebro, esos cambios, ¿verdad?, que hacen las estructuras del cerebro constantemente y cuando son sometidas a imágenes dentro de un equipo de resonancia magnética, te permite también observar. Además de eso, también los neuropsicólogos te pueden mandar a valorar otros aspectos importantes, como es la sangre, un perfil hormonal, estudio de sangre, para ver qué niveles de hormonas están más altos y están más bajos. Pero claro, el psicólogo común y corriente, si no estudias y no te preparas, no te capacitas en neuropsicología, psicopatología, neurociencia, vas a pasar toda tu vida aplicando instrumentos, ¿verdad? Instrumentos que inclusive te van a dar información algunas veces errada, algunas veces anómala, ¿no? ¿Por qué? Porque están desfasados en el tiempo y no son baremados y por supuesto no tienen ese rigor científico. ¿Por qué? Porque ya automáticamente empiezan a desvariarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ítems que tiene de valorarse ya están desfasados, fuera de contexto. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad? En mi libro, Psicopatología de la Memoria, Psicopatía, que es la psicología de la sexta, los rasgos psicopáticos, en algunos test de la figura humana que son test de más uso en Latinoamérica, la base genética y biológica de la psicopatía, diferencia entre psicopatía y sociopatía, por qué algunos niños pueden ser capaces de asesinar, por qué se odia tanto los tipos de manipuladores, el trastorno disocial, cuáles son sus síntomas, sus causas, su tratamiento, evaluación y análisis del testimonio y psicología. Todos estos aspectos, ¿verdad?, están específicamente en 24 capítulos en este libro, ¿verdad?, que se llama... Luis, dime. Sí, el tema de psicopatología, de psicología forense. Sí. Luis, ¿vos no crees que el método científico es per se también una forma de hacer un poco, de tener una mirada cegada? Hay muchas personas que piensan eso. Sí, no, pero es lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Y es lo más, hasta ahora, es lo que nos permite, ¿no?, a nosotros demostrar demostrar a través de las teorías, pues darle esa factibilidad hasta ahora, ¿no? ¿Vos crees que el método científico nos aleja, por ejemplo, del sesgo ideológico? Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Pero el problema de los sesgos es que el problema de los sesgos per se, ¿no?, en el ser humano es un contexto muy lleno de tantas información anómala, digo yo, ¿no?, fuera de contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, te voy a decir qué es lo que pasa, ¿no?, específicamente en nosotros, y más nosotros los latinos. Nosotros estamos llenos de informaciones sesgadas. A nosotros nos crían con mucho sesgo desde que comenzamos. Y esto estoy hablando desde Norteamérica hasta la Patagonia, ¿no? No es que, no, desde arriba hasta abajo completamente. Vamos a hablar de América porque estamos en este continente, ¿no? Entonces nos llenan de información inclusive que no nos sirve para nada. Entonces el cerebro se va creando, ¿verdad?, esos patrones neuronales de información que a la final no te sirven. Entonces nos llenamos de información, que a la final yo me pregunto, ¿qué es la verdad y qué es la mentira, ¿no? Entonces, a lo mejor mi verdad para ti, Guillermo, no es la verdad. Tú tienes tu propia verdad y yo tengo mi propia verdad. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa
y esto lo estuve hablando con un compañero de Perú en estos días. Entonces él me dice, mire doctor, me dice, ¿usted cree en Dios? Me pregunta, ¿no? Ajá. Te lo voy a poner como este ejemplo, ¿no? Y entonces yo le digo, sí, yo creo en el Dios de Spinoza. Y me dice, Claro. ¿y cuál es el Dios de Spinoza? Ah, bueno, si no sabes, léelo, le digo yo, ¿no? Te invito a que lo leas. Entonces, y yo respeto las creencias y las ideologías, pero yo soy una persona que no creo en toda esta fábula que nos han mentido, ¿no? Entonces yo le digo así claro y raspado, pues si hubiesen venido los vikingos aquí, ¿en quién creeríamos nosotros? O los chinos. Ponle que Cristóbal Colón no hubiese llegado a América, ¿no? Hubiesen llegado los chinos. Entonces, ¿en quién creería usted en este momento si los chinos hubiesen colonizado América? En Buda, en el taoísmo, ¿no? Entonces, si hubiesen llegado los árabes, hubiesen colonizado América, entonces todos estuviésemos aquí, ¿verdad?, creyendo en Mahoma y en el Islam. Entonces son contextos. Entonces le volví a decir a él, ¿no? Estos sesgos, ¿no? Entonces le volví a decir, ¿por qué tú crees que las iglesias católicas y cristianas en el hemisferio, en el norte de Europa, están cerrando y no hay iglesias? Es más, ahorita acaban de cerrar una en Holanda, ¿no? Y tuvieron que mandar todo para Sudamérica, ¿Y qué volvieron eso? Una biblioteca, un centro de investigación. ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Y por qué esos países que están arriba son los países que no existe la religión? Porque son contextos de aprendizaje, son contextos. Entonces, esos contextos nos sesgan a nosotros. Entonces, eso viene cargado de lo que no te puedas imaginar. Y esto crea, ¿verdad? Esto crea en la formación del conocimiento, esto crea sesgos. Sesgos que son muy marcados y que no permiten la evolución. Bien. Este conocimiento científico. Bien, Sí, nos quedan unos minutitos, quería que charlemos un poquito, que nos adelantes algo en 2 minutitos acerca de neurobiología de la mente criminal, tu ponencia del día sábado en el segundo Congreso Argentino de Trastornos de Personalidad y Psicopatías. Bueno, ven lo interesante de esto, ¿no? Yo en el año 2018 estaba haciendo una investigación y definí la conducta, el comportamiento criminal de esta manera. Las consecuencias, ¿verdad?, de la conducta criminal son efectos de procesos neurofisiológicos alterados que se generan en el cerebro. El resultado va a alterar el proceso biológico y por ende observamos patrones de conductas atípicas o conductas anormales. En el cerebro humano es donde se gesta, como comenzamos, ¿no?, a hablar sobre este tema, ¿no? Y justamente es ahí donde la mente criminal va a gestar lo perverso del ser humano. Pero ¿por qué se gesta la mente criminal? ¿Por qué se gesta estos comportamientos anómalos? Voy a volver a cuando comencé a empezar a hablar con mi amigo Guillermo. Los contextos de aprendizaje del ser humano, específicamente en edades tempranas de la vida, finalizando la etapa de la adolescencia, van a marcar al ser humano. Si este ser humano vivió abandono, vivió maltrato, no permitió el desarrollo, la homeostasia a través del equilibrio de estos procesos neurofisiológicos y van a marcar este comportamiento, estos sesgos van a marcar dentro del cerebro estos procesos que se gestan normalmente. Lo va a marcar, y cuando hablo de marcar, lo va a alterar su funcionamiento. Entonces, justamente, si un niño es abandonado en etapas tempranas por parte de su cuidador primario, llámese mamá, hermana, tía, abuela, quien lo esté criando, este niño va a tener una baja producción de neurotransmisor llamado vasopresina, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la vasopresina va a empezar a bajar su funcionamiento? ¿Y para qué sirve la vasopresina? Y no solamente esa hormona, sino el niño, el ser humano, y que parece mentira, que estas estructuras del cerebro en etapas tempranas están en proceso de desarrollo, pero si llega a ocurrir un abandono, o si llega a ocurrir abuso, si llega a ocurrir un maltrato, estas estructuras se van a ver atrofiadas. Muy bien, de eso vamos a hablar el día sábado, ¿te parece, Luis, amigo, maestro? Claro que sí, mi estimado doctor.
Gracias Claro. por dedicarnos este tiempo con nosotros, desde allá en Nicaragua. Un saludo para todos los hermanos de tu país. Y bueno, nos estamos viendo y escuchando el día sábado. Te mando un abrazo grande y estamos cerrando Príncipe del Manicomio de esta noche. Te Abrazo mando, grande para todos. Nosotros ya somos parte del mar. Nos vemos el viernes y el sábado en el Congreso con el doctor Luis Harvey Bravo y con un prestigioso programa. Hasta el próximo lunes a partir de las 20:30 aquí por Streaming Noise, ALP TV y Mental Web Radio. Buenas noches.